Escucha. Detente un segundo y escucha el ruido de tu habitación. El zumbido de tu ordenador. El roce de tu ropa. Todo lo que te rodea, la forma en que trabajas, cómo compras, incluso cómo te sientes hoy, está definido por una cicatriz. Una cicatriz global llamada 2020. Pero, ¿y si esa cicatriz nunca hubiera ocurrido? Imagina que el reloj no se detuvo. Que el paciente cero en aquel mercado de Wuhan nunca se infectó. Que el virus nunca saltó de especie. En esta frecuencia de la realidad, el confinamiento es una palabra de ciencia ficción y las mascarillas son solo para cirujanos. Bienvenidos a 2026. Pero no al 2026 que conoces. Bienvenidos al 2026 de la inercia total. Un mundo donde la vieja normalidad nunca murió, pero donde el progreso que hoy das por sentado, simplemente, nunca nació. Hoy, en Chronax TV, diseccionamos la anatomía de una realidad paralela. No es una utopía. Es, quizás, una distopía de lo cotidiano. Quédate hasta el final, porque la verdadera revelación no es lo que perdimos con la pandemia, sino el conflicto masivo que el virus, irónicamente, logró posponer hasta ahora. En nuestra línea de tiempo, marzo de 2020 fue el mes del silencio. Las ciudades más ruidosas de la Tierra enmudecieron. El aire se limpió. El cielo de Venecia se volvió cristalino. Pero en la línea de tiempo cero, el gigante nunca durmió. Imagina las calles de Nueva York, Londres y Tokio en ese mismo marzo. Están a reventar. El tráfico es una marea de metal y humo que no da tregua. La economía mundial, en lugar de contraerse un 3.4%, se expande agresivamente. Pero hay un precio. El precio es el agotamiento. Sin la pausa obligatoria del confinamiento, el concepto de salud mental sigue siendo un tabú corporativo. No hubo tiempo para cuestionar si queríamos pasar 10 horas al día en una oficina. En este 2026 paralelo, el teletrabajo es una excentricidad de Silicon Valley, no un derecho global. Millones de personas sufren un burnout silencioso, una fatiga crónica que nadie nombra porque el mundo nunca se detuvo a mirar el espejo. Mira los rascacielos. En nuestra realidad, muchos están vacíos o reconvertidos. En la línea cero, son prisiones de cristal. La contaminación atmosférica ha alcanzado el punto de no retorno 2 años antes de lo previsto por los científicos. El cielo de obsidiana es la norma en las megaciudades. No hubo alivio para el planeta. Solo más carbón, más vuelos, más ruido. Una inercia ciega hacia el colapso climático, sin el aviso previo que nos dio la pandemia. Aquí es donde la realidad paralela se vuelve extraña. Tú estás viendo esto, posiblemente, gracias a un algoritmo de recomendación ultra avanzado. Quizás usas IA para redactar correos o generar imágenes. Pero en el mundo sin COVID, la inteligencia artificial está en pañales. ¿Por qué? Porque la necesidad es la madre de la invención. En nuestra historia, la pandemia obligó a las empresas a digitalizarse en semanas lo que planeaban hacer en una década. La inversión en infraestructura de nube se triplicó. Los datos generados por miles de millones de personas aisladas alimentaron a los modelos de lenguaje como GPT de forma masiva y acelerada. Sin el COVID, no hay urgencia. Los grandes servidores de procesamiento son un gasto innecesario para las juntas directivas de 2022. En la línea de tiempo cero, ChatGPT no existe. Sora es un proyecto de laboratorio para el 2035. La tecnología de ARNM, esa que permitió crear vacunas en tiempo récord, sigue siendo un estudio de nicho, sin los miles de millones de dólares en financiación que hoy nos permiten estar a las puertas de la cura contra el cáncer y la malaria. Piénsalo. En este 2026 alternativo, sigues escribiendo cada frase a mano. Sigues dependiendo de procesos analógicos lentos. La revolución digital que vives hoy es, en realidad, un hijo del aislamiento. Sin el virus, el progreso tecnológico es lineal, aburrido, y peligrosamente lento para los retos que se avecinan. Muchos dicen que el 2020 fue el peor año de la historia moderna. Pero los datos ocultos del dossier Chronax TV sugieren algo más inquietante. El virus actuó como un disyuntor en un circuito sobrecalentado. En 2019, la tensión comercial entre Estados Unidos y China estaba llegando a un punto de ebullición insostenible. Los analistas militares de la época preveían un incidente en el mar de China Meridional para finales de 2021. Las cadenas de suministro estaban tan integradas y eran tan frágiles que cualquier chispa habría causado un colapso total.
El COVID-19 obligó a ambas potencias a mirar hacia adentro, a salvar sus propias poblaciones. El enemigo dejó de ser el otro país y pasó a ser un organismo microscópico. Pero en la línea de tiempo cero, esa distracción no existe. Sin la pandemia, la gran guerra de los semiconductores estalla en el verano de 2023. No hay escasez de chips por falta de fábricas, sino por bloqueo naval. En este 2026 que no conoces, el mundo está dividido por un telón de acero digital. Internet se ha fragmentado. Las economías no están en recesión por un virus, sino por una economía de guerra. Irónicamente, la pandemia nos dio una tregua geopolítica. Nos obligó a cooperar, aunque fuera por puro instinto de supervivencia biológica. Sin ella, el ego de las naciones no encontró freno. Llegamos al punto crítico. Mírate a ti mismo. ¿Quién serías tú en ese 2026? Quizás tendrías el mismo trabajo de 2019, porque nunca tuviste el tiempo de reflexionar sobre tu propósito durante un confinamiento. Quizás nunca habrías descubierto ese pasatiempo, esa pasión o ese canal de YouTube que hoy te acompaña. La psicología de masas en el mundo sin COVID es una olla a presión. No hubo un gran reinicio. No hubo un momento para que la naturaleza respirara. Hay una falta de empatía global. El mundo no ha vivido una tragedia compartida que nos recuerde nuestra fragilidad como especie. Somos más productivos, sí. Pero somos más inhumanos. En la línea cero, la soledad no es por aislamiento físico, sino por una hiperconectividad vacía que nunca se detuvo a pensar en el bienestar del individuo. El 2026 alternativo es un mundo de oficinas llenas, cielos grises y una tecnología estancada en el pasado. Es un mundo que corre hacia un precipicio que no puede ver, porque nunca tuvo que detenerse a mirar el mapa. A veces, el caos es un maestro cruel pero necesario. La pandemia fue una tragedia devastadora, pero también fue un fallo en la matriz que nos permitió reprogramar el futuro. Ese 2026 alternativo, ese mundo sin virus que parece tan atractivo desde la superficie, es en realidad un fósil viviente. Un lugar donde el tiempo se mueve, pero el alma de la civilización se ha quedado atrás. ¿Y tú? ¿Preferirías vivir en la seguridad de la inercia o en la incertidumbre del cambio? La respuesta define no solo quién eres, sino hacia dónde vamos. Si este viaje por las líneas de tiempo te ha hecho cuestionar tu propia realidad, suscríbete. En Cronax TV no buscamos las respuestas fáciles, buscamos las verdades que se esconden en las grietas de la historia. Soy la voz de Cronox. Y esto es solo el principio.